teléfonos destacan tanto como este que tenemos hoy acá, el Galaxy Z Flip 4. Un teléfono que no solo destaca por su diseño concepto, sino que es un teléfono que también puede ser parte de tu accesorio, o en este caso parte de un artículo de moda, ya que durante todo este tiempo Samsung ha desarrollado muchísimo la combinación de este dispositivo y la implementación de varios colores para que pueda combinar con tu estilo y en este caso que puedas llevarlo a cualquier parte y no pasar desapercibido. En este video pues vamos a hablar un poco sobre este dispositivo, te voy a contar pues sus características, mi experiencia de uso y qué me parece este teléfono al día de hoy. Así que pues como siempre te invito a que te suscribas acá en la parte de abajo y nos acompañes con este análisis de este Galaxy Z Flip 4. Si hablamos de diseño de este Flip 4, encontramos un teléfono muy compacto, un teléfono que al momento de abrir pues nos encontramos con una pantalla de 6.7 pulgadas. Samsung ha podido implementar un panel AMOLED en este dispositivo que tiene una calidad de colores brutal, y otra cosa que me ha gustado bastante es que también en este Z Flip 4 nos encontramos con una tasa de actualización de 120 Hz. El diseño que tiene este teléfono pues es un poco más alargado de lo convencional, y eso pues hace que puedas ver diferentes apartados o diferentes aplicaciones de forma muy panorámica. Por ejemplo, cuando vas utilizando Instagram puede abarcar más contenido y poder visualizar más cosas en esta aplicación. Otra de las cosas que también me ha gustado de este dispositivo es que trae una serie de funcionalidades que aprovechan muy bien el pliegue, y en este caso que aprovecha pues su versatilidad de poder doblarse. Algo que también podemos encontrar en este Flip 4 es pues su pantalla secundaria, que en este caso esta pantallita pues, nos va a servir de mucho. Es una pantalla que en este caso pues tiene una gran calidad, es un panel AMOLED de 1.9 pulgadas, que con esta pantalla pues vamos a poder hacer una serie de cosas, desde ver nuestras notificaciones, ver el tiempo, pues ver reloj, calendario e incluso poder tomarnos foto directamente desde la cámara principal. En este caso sacar selfies pues con las cámaras principales y poder visualizar en esta pantallita. Esta pantalla en lo personal pues es algo muy bueno, porque muchas veces no quieres sacar el teléfono y ya vas a poder previsualizar todas tus notificaciones o las cosas que te vayan llegando directamente acá en esta pantalla. Bien, algo que también pues gusta muchísimo de estos dispositivos es que también tiene una serie de colores el cual vas a poder combinar según tu estilo o según el color que más te guste. En este caso pues la pantalla de este dispositivo es una pantalla que en este caso pues se dobla, y al momento de doblarse algo que se pregunta mucho es sobre la seguridad de este dispositivo, si es un dispositivo durable que te va a durar en el tiempo o que simplemente pues es muy frágil o tienes miedo al momento de doblarlo. Bien, en lo personal eso ya pasa a segundo plano, porque Samsung ha desarrollado en este Flip 4 una muy buena tecnología y un muy buen sistema de bisagras que permite que puedas utilizar las veces que tú quieras y hacer pues los pliegues que tú quieras a este teléfono, y en este caso no tener ningún problema con la pantalla. Algo que es enfocado muy Samsung en que esta pantalla pues sea durable a través del tiempo, y con ella también puedes utilizarlo sin problemas o sin miedo de que te vaya a pasar algo. Si te preguntas si se nota pues el pliegue que va acá, pues sí se nota. Es un pliegue que dependiendo de cómo lo veas, muchas veces a contraluz pues se nota un poquito, y al momento de utilizarlos también se siente. Pues es algo que con el uso diario pues ya te vas olvidando un poco de ahí, te vas acostumbrando a esta pantalla, y que en este caso pues a mí me parece pues muy bonita, y que a medida que vas usando te vas acostumbrando más, y lo mejor de todo es que vas a tener pues un teléfono muy flexible y lo vas a poder ocupar en cualquier parte. Si hablamos un poco de las cámaras de este Z Flip 4, nos encontramos en este caso con tres cámaras, dos cámaras principales, que es una de 12 megapíxeles y la otra pues es un lente también gran angular de 12 megapíxeles. Bien, las cámaras principales, algo que me gusta bastante es una cámara con muy buena calidad y que tienen una grabación de video en 4K hasta 60 fotos por segundo, y eso para aquellas personas que pues usan este dispositivo para crear contenidos va de forma fenomenal. Y no lo digo porque pues sea un dispositivo plegable, sino porque he podido ocupar estas cámaras haciendo un montón de vlogs y me ha gustado mucho la calidad de cómo son las grabaciones, y en este caso lo fluido que va cuando vas grabando. También contarte que al momento de grabar pues tenemos estabilización de imagen, y eso hace que cuando grabes por ejemplo en 4K pues todo vaya muy fluido, y es algo que nosotros mucho buscamos en un dispositivo.
Por la parte delantera nos encontramos con una cámara selfie de 10 megapíxeles. Esta cámara pues es muy buena, sirve muchísimo cuando estás ocupando el teléfono de manera de frente y en especial cuando estás sacando fotos y quieres sacarte alguna selfie y deseas la mejor calidad, puedes también ocupar la cámara trasera y visualizar tu foto con la pantalla secundaria, lo cual pues va a ayudar a que puedas sacar mejores selfies y tengas toda la calidad y la potencia de las cámaras traseras. Bien, el procesador que integra este dispositivo es un procesador Snapdragon 8 Plus generación 1, el cual pues te va a permitir hacer todas las funcionalidades de un gama alta, en realidad hacer un montón de cosas y poder disfrutar este teléfono en cada momento, e incluso ya sea que estés jugando, estés haciendo tareas específicas, estás haciendo un poco de edición de video, pues en realidad vas a poder hacer de todo porque es un dispositivo gama alta en todas las reglas. Bien, algo que pues me gusta bastante de este dispositivo son sus funcionalidades. A raíz de que tenemos un dispositivo plegable, no solo han hecho un dispositivo que se doble, sino un dispositivo que también se integre con las funcionalidades que tiene este teléfono. Por ejemplo, al momento de abrir la cámara, utilizar la cámara, ya sea que estés utilizando la cámara trasera o la cámara selfie, pues puedes utilizar la cámara en este caso como una handycam, y eso pues te da un plus de estabilidad porque vas a poder agarrar el teléfono con una mano y pues poder visualizar lo que vas grabando, y en este caso con la calidad que tienen las cámaras traseras pues y la estabilidad, esto pues da un plus y gusta muchísimo cuando estás haciendo aquellos videos que en este caso quieres que salgan bonitos, pues puedes grabarlas, visualizarlas en esta pantallita y de paso pues tener una especie de agarre, lo cual lo hace muy bueno a este dispositivo. Otra de las funcionalidades que también puedes encontrar en este dispositivo es que, por ejemplo, cuando quieras sacarte una selfie y no tengas a nadie cómo sacártela, pues también puedes ocupar esta parte de acá abajo como base para poder sacarte una selfie, grabar una foto e incluso sacarte una foto grupal cuando pues quieres que todo salga en la foto. Y esto pues son funciones que pues se han implementado muy bien en este dispositivo y que hacen que pues el público joven lo pueda aprovechar de una forma muy fácil y le pueda sacar mucho partido. Otro de los apartados muy importantes en este Z Flip 4 es el apartado de la batería. En este caso tenemos una batería de 3700 mAh. No es la batería más grande que vas a poder encontrar en el mercado, pero dependiendo del uso que le vayas a dar, vas a llegar al final del día sin ningún problema. Otra de las cosas que también tenemos acá en este Flip 4 es una carga rápida de 25 watts. En conclusión, no te he hablado mucho de las especificaciones, de cada una de las cosas de este dispositivo, porque creo que es un dispositivo que lo tiene todo. Es un dispositivo que básicamente en todas reglas es un gama alta, y en este caso tiene todas las funcionalidades que vas a poder encontrar en otros teléfonos, pero con la particularidad que va a ser un teléfono muy compacto, un teléfono plegable, y que en este caso pues trae esta nueva tecnología que pues gusta muchísimo porque al final del día le sacan mucho provecho, y también es uno de los teléfonos que te va a permitir pues no pasar desapercibido como puede hacer con otros dispositivos. Este Z Flip 4 es uno de los teléfonos que me ha gustado bastante. El enfoque que le ha dado Samsung es un enfoque al público joven, y creo que en realidad es el enfoque ideal para aquellas personas que buscan un dispositivo bonito, un dispositivo compacto, un dispositivo potente, un dispositivo que le pueda ayudar a cubrir todas las cosas o necesidades que necesitamos en nuestro día a día, y algo muy importante, un dispositivo que combine con cada uno de nosotros.